A todos. Yo empecé la militancia social, gremial y política cuando en mi país había dictadura. En mi país, en Uruguay, entre el año, ustedes por supuesto no estaban ni soñados todavía, solamente el Señor sabía de vuestras vidas, pero desde el año 73 al año 85, en Uruguay hubo, al igual que en la región de América del Sur, había dictadura militar. Fue un periodo que en el mismo periodo había dictaduras, como quizás alguno de ustedes haya leído, tanto en Brasil como en Chile, como en Argentina. En nuestro país, Uruguay es un país chico, para ustedes un barrio. Nuestro país tiene algo más de 3 millones de habitantes en todo el país. Y como también nosotros decimos, en Uruguay pasa todo en chico y no tuvimos quizás la agresividad que sí y la violencia que sí existió en otras dictaduras de la región. Pero sí tuvimos dictadura y sí tuvimos prohibida toda actividad, absolutamente toda actividad, toda militancia social, toda militancia política y gremial estaba absolutamente prohibida en ese tiempo, en el tiempo que a mí me tocó crecer. Yo nací en el 67, esto es a los 6 años, 5 o 6 años que tenía de edad, se instauró una dictadura. Por lo tanto, mi niñez y mi adolescencia no existía política y no había ninguna posibilidad, de ejercerla. Cuando empezó de alguna forma en el año 83, yo tenía 15, 16 años, empezó a haber alguna actividad. La actividad era precisamente para recuperar la democracia, para recuperar las libertades. Y bueno, la mayoría de los jóvenes, a pesar de que no teníamos mucha idea de qué significaba la política, qué significaba la democracia, qué significaba un gremio, bueno, de alguna manera fuimos conociendo sobre la marcha. Y ahí empecé, me tocó ese momento de ir fundando todo lo que se iba recreando, porque me tocó fundar el gremio estudiantil en mi centro de estudios, me tocó fundar el movimiento gremial que se instauraba en mi ciudad, en mi región. Y siempre me gusta contar que cuando fui al primer congreso estudiantil de todo el país, los diferentes partidos políticos que también estaban como reiniciando su actividad, nos pretendían cooptar, me acuerdo que los partidos políticos tenían sus equipos de jóvenes más adultos, que nos iban esperando a la llegada al congreso, al primer congreso estudiantil, para de alguna manera llevarnos a sus búnkeres, a sus cuartos, a sus espacios que tenían en esa sede del congreso, para de alguna forma dirigir ese primer congreso estudiantil que había en Uruguay después de muchos tiempos, después de más de 11 años, de acuerdo a sus lineamientos políticos partidarios. Y fue mi primer acto de rebeldía. Me escapé del cuarto y formamos con otros estudiantes liceales un movimiento independiente, porque más allá de mi poca experiencia, porque todos estábamos haciendo nuestras primeras experiencias,
sí tenía muy claro de que el gremialismo estudiantil tenía que tener como objetivo, como finalidad, los intereses de los estudiantes. Y que una cosa eran los partidos políticos, que si bien venían con todo limpio, porque venían recién iniciando su periodo en la reapertura democrática, pero igualmente a mí, como a otros muchos estudiantes, nos parecía que eran ámbitos distintos, válidos, pero ámbitos distintos. Y que no era conveniente, no era bueno que el gremialismo estudiantil estuviera supeditado a los partidos políticos. Ahí fue mi primera experiencia donde fundamos en Uruguay, que todavía ese movimiento existe, muchos años después, un movimiento estudiantil independiente. Y no los quiero aburrir con mi historia, pero me pasó lo mismo cuando entré a la Facultad de Derecho. Yo entré a la facultad, que siempre es como un ámbito donde, bueno, uno entra con un poquito de miedo, de timidez, y también en la puerta de la facultad estaban los diferentes gremios de la Facultad de Derecho, de la universidad, que estaban claramente identificados con los partidos políticos. Y me pasó lo mismo. Al poco tiempo estaba fundando mi facultad y en la Universidad de la República, la universidad pública, que es ampliamente mayoritaria en Uruguay, un gremio estudiantil independiente. En la misma lógica. Uno tiene que cuidar mucho los espacios. Cada espacio de militancia tiene una finalidad distinta, más allá de que uno pueda decir, como decimos los cristianos, que nuestro criterio es el bien común. Ahora, para alcanzar ese bien común hay diferentes formas de militancia, hay diferentes formas de participación que, bueno, permiten en esos ámbitos construir ese bien común. Cuando los espacios que tienen dinámicas distintas y estilos distintos y prioridades distintas se mezclan, bueno, muchas veces, y podríamos decir, se contaminan, se empiezan esos espacios a, en vez de servir a ese bien común, en vez de servir a esa prioridad o a ese bien particular de los estudiantes, en este caso, o de un partido político, empiezan a servir otros intereses, ¿no? Y entonces es un camino que se desvía y es un instrumento que se pierde. ¿Y por qué voy a esto? Porque uno de los principales criterios que tenemos que tener siempre presente para realmente contribuir a ese bien común es cuidar los instrumentos, cuidar los espacios de participación que realmente respondan a las necesidades de ese espacio, y segundo, que no esté supeditado, subordinado a otro tipo de instrumentos que en la democracia y en la sociedad existen, pero que caminan por vías separadas. Como primer criterio que yo los invito a no solamente a tener presente, sino incluso cuando esos espacios en los estudiantes, por ejemplo, en la participación estudiantil, estén cooptados y captados por los partidos políticos, es buena cosa intentar abrir caminos nuevos. Y probablemente se encuentren ahora mucho más, hay más formas de comunicar que antes, que en mis tiempos, digamos, de estudiante, pero va a ser siempre una demanda que ustedes van a estar respondiendo. La necesidad de participar siempre es la más auténtica, la más genuina, la que responde a las necesidades de ese espacio. Y vaya si, por ejemplo, a nivel de estudiantes,
tenemos tantas cosas por hacer, ¿no? Hoy más que nunca en este mundo dinámico, nadie mejor que quienes integran, como es el caso de ustedes, vuestras generaciones, las generaciones que ustedes integran, tienen mucho más para aportar, mucho más para construir, mucho más para orientar que los que están en otras generaciones, mucho más, o mucho menos si tenemos en cuenta de que no solamente porque las generaciones más viejas tienen a veces mucho menos para decir de por dónde hay que ir, de por dónde, digamos, los nuevos esquemas, los nuevos estilos, las nuevas dinámicas de los estudiantes o de otro tipo de participación tienen que ir. Entonces, primera invitación que les hago es a cuidar los espacios de participación, que los espacios realmente tengan la finalidad y puedan perseguir la finalidad que realmente deben perseguir. Y cuando así no suceda, denúncienlos, y cuando así no sea posible revertir esa contaminación, que no implica un puritanismo, sino que implica ser fiel a lo que uno realmente entiende que ese espacio debe caminar, debe orientarse, ¿por qué no formar nuevos espacios? Lo otro, como segundo punto, segunda invitación, que también es mi experiencia, tener grupos, integrar grupos, construir grupos con quienes puedan compartir la fe. Yo tuve la gracia, el regalo de Dios de tener desde los 13, 14, 15 años una comunidad cristiana, y que hasta ahora la tengo. Yo integro una comunidad, yo integro el movimiento de las comunidades de vida cristiana, que en México también existe, y siempre fue un espacio que me permitió poder transitar estos caminos y ser fiel no solamente al Evangelio, sino a lo que uno también, en el punto de vista práctico de participación gremial o política, cree, ¿no? Porque, bueno, todas estas presiones, todas estas tendencias que siempre hay a usar los espacios para los intereses de otros, que no son precisamente los que se deben perseguir. Bueno, si uno puede tener una comunidad o un grupo con el cual reunirse, con el cual intercambiar y con el cual compartir este camino, realmente es un regalo enorme que se hacen mutuamente, y que los invito realmente a buscar y a procurarlos dentro de esos grupos que ustedes integren. Bueno, también busquen generar grupos más pequeños con los cuales compartir estos valores y estos objetivos. Tercero, hay momentos, como dice también nuestra Biblia, hay momentos para cada cosa. Y yo, cuando recorro lo que ha sido mi participación social, estudiantil, política, he pasado por momentos en los cuales la participación social ocupaba buena parte de mi tiempo, de mi vida, y momentos en que no fue así. Y eso no implicó que yo tuviera ni que dejar los agrupamientos, ni sentirme culpable, ni resignar posiciones. Creo que es muy importante que uno pueda integrar los momentos. Por ejemplo, si uno necesita
darle un empujón fuerte a la carrera, o necesita tiempos familiares dentro de su familia, o también pasa que uno a veces pasa por momentos bueno, con más confusión, con menos fuerza. Bueno, también uno tiene que, sin que implique un dejar esos espacios que uno ha ido ganando, que a uno, ¿no?, se ha ido integrando. Bueno, hay tiempos donde uno participa más, hay tiempos donde uno puede asumir y buscar lugares de mayor protagonismo, y otros no tanto. Y yo lo digo porque eso ha sido mi historia de vida. Hubo momentos donde yo jugué muy fuerte, porque me sentía con ganas, me sentía llamado a jugar más fuerte, ocupé lugares de dirigencia, de presidencia de gremio, y hubo otros tiempos donde le tuve que dar fuerte al estudio para terminar la carrera. Cuando inicié la carrera política, hubo tiempos que me pareció que yo, a pesar de que había conseguido lugares de jerarquía en determinados agrupamientos, decidí fundar otros. Y bueno, hoy estoy, siempre digo, yo realmente acepté ser candidato a diputado, diputado nacional, ¿no? Cuando sentía que podía realmente dar fruto, ¿no? Que había primero que había ejercido mi profesión, que había tenido experiencia en mi profesión, tuve también la posibilidad de ejercer cargos en empresas, toda la actividad empresarial, la actividad laboral, y bueno, y llegó un momento en el 2014, 2013, cuando empecé la campaña, de que dije, bueno, ahora sí, y por supuesto, luego de conversar, de definirlo junto con mi esposa, ser candidato y ahora estar en la segunda etapa, segunda legislatura. 5 años estuve anteriormente en la oposición, y ahora desde hace 1 año y medio en el gobierno, que como siempre digo es como si fuera 2 formas de diputación distintas, ¿no? No tiene nada que ver ser diputado de la oposición que ser diputado en el gobierno. A veces me dicen, pero Rodrigo, ¿y qué te pasa? Y bueno, es que estoy en el gobierno, ¿no? Y uno tiene funciones distintas, y así podría decir también de que un mismo lugar en un gremio o en cualquier lugar de participación social siempre depende también de las circunstancias, ¿no? Y como bien nos enseña el Papa Francisco, que realmente yo estoy seguro que ustedes los han estado viendo, pero sus consejos para la acción, para la participación política y social, son realmente un regalo de Dios enorme. Yo siempre me quejo en mis comunidades de que, teniendo el regalo enorme que tenemos hoy los cristianos de tener un papa que sabe de esto, le damos poco corte, ¿no? No valoramos realmente lo que tenemos. Cuando uno repasa las claves que el Papa Francisco nos comparte, una de ellas es la realidad, ¿no? Siempre la realidad antes que la idea. Ahora yo estoy permanentemente con debates sobre, bueno, el gobierno hizo lo que tenía, lo que se podía hacer, el gobierno no evitó las muertes que se ocurrieron, el gobierno no evitó determinadas situaciones de gente, de empresas. Bueno, el tema es que el gobierno, o cualquier dirigente, hace lo que la realidad le permite hacer. Uno puede
por supuesto, estirar al máximo y aprovechar al máximo las posibilidades que la realidad te hace, pero no podés hacer cosas que la realidad no te permite. Cuando tú querés, con determinadas ideas, hacer lo que la realidad no te permite, bueno, tú vas a quedar sin realmente transformar esa realidad. Solamente se puede transformar la realidad si tú realmente la conoces y juegas con sus dinámicas, ¿no? Y por eso también los lugares de dirigencia o de participación social, gremial, política, también dependen de las circunstancias que esa realidad nos plantea, ¿no? Así que, bueno, un poco como introducción y ideas sueltas, bueno, quería compartir con ustedes y por supuesto intercambiar con las preguntas que me quieran hacer.